lo humano, ¿no? Lo que nos pasa, lo que acontecemos, por ejemplo, con este tema del dolor, ¿sí? Bueno, y mi esposa es la que mayormente me aguanta ahí con mis dolores, mis achaques que uno va teniendo, ¿no? ¿Sí? Y estaba con ahí un dolor acá, no sé, sería esta parte de la muñeca ahí. Y, y estoy a cada rato, bueno, donde la veo desocupada, me hace masaje. Me hace masaje, ¿no? Buscando que me alivie el dolor, ¿no? Es como cuando uno le pica la espalda. Que cuando le pica la espalda enseguida pide uno que le rasque, ¿no? O va a la pared. Pero eso no provoca dolor. O sea, si usted se rasca muy fuerte en la pared, ahí sí, ¿no? O si cuando le están rascando le pasan muy fuerte las uñas, ¿no? Provoca dolor, ¿sí? Y veía en cuanto a lo físico, ¿sí? El dolor puede ser causado por diversos factores, ¿sí? En una persona. Puede ser, como decía recién, por una lesión, por enfermedades, algo que uno no sabe por qué está, pero aparece muchas veces en el cuerpo, por inflamaciones, ¿sí? ¿Cuántos juegan a la pelota? Yo el otro día fui a jugar a la pelota y después me dolía hasta la vida me dolía. O sea, y jugué un par de tiros ahí con mis hijos nada más. No es que me fui a un partido de gente de mi edad, sino que pateé un poquito ahí con los nenes. Y cuando volvimos a casa yo ya estaba que necesitaba una internación urgente, ¿no? Y digo, qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno tiene dolores, ¿sí? Ya sea un dolor de cabeza, ya sea un dolor de panza, sea un dolor de la mano, un dolor en el cuerpo, el dolor que sea, ¿sí? Uno comienza a sentirse limitado para hacer cosas, ¿sí? Comienza la vida a ser limitada para poder hacer las acciones que uno hace, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estoy recordaba, ¿no? Mientras que preparaba, antes de conocer al Señor, sufría mucho de migrañas, muchos dolores de cabeza muy fuertes, muy intensos, que cuando uno tenía esos dolores, ¿qué me tiraban a hacer? Tirarme en la cama, ¿no? Lo que me llevaba a hacer era estar tirado en la cama porque no soportaba la luz, no soportaba nada y no podía hacer las actividades diarias, por ejemplo, ir a trabajar, porque era tan fuerte el dolor de cabeza que tenía que no me permitía concentrarme para hacer, ¿no? Lo que tenía que hacer. Gracias, Bruno. Entonces el dolor físico puede afectar la calidad de vida de una persona, ¿sí? Y limitar las actividades diarias. Como dije en un momento, un dolor de panza. ¿Qué pasa cuando me duele la panza? Ay, no, ya no quiero caminar, o si estoy descompuesto, ya que pasa un poquito más al otro extremo, uno quizás se la pasa en el baño, ¿no? Y entonces no puede hacer como a diario las actividades o las cosas, ¿sí? Ahí la tenemos a Sabri. Sabri, ¿cuánto tiempo luchando con los dolores en su físico, en su cuerpo? ¿Qué es eso? 3 años sufriendo con esos dolores, ¿no es cierto?, en su cuerpo. Y yo digo, a veces, hoy no tengo las migrañas que tenía cuando era joven, cuando era adolescente, pero a veces me duele la cabeza. Cuando estoy cansado, cuando estoy, por ejemplo, con un estado gripal, ¿no? Y nos pasa esto. Y es algo físico y que a veces no lo podemos evitar porque excede, ¿sí?, a la decisión que nosotros podamos tomar o lo que podamos hacer frente. Hoy, por ejemplo, hay como, hablábamos recién con Sabri mismo, ¿no? Hay como si fuese una pequeña pandemia, ¿no? O una endemia, ¿cómo es que se le llama, no? Todo el mundo está con tos, con dolor de garganta, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo. Y digo, wow, que es fuerte, ¿no? Y todo el mundo le está doliendo algo. No sé si a usted le pasa. ¿Usted vino con algún dolor de algo en el físico? ¿Sí? Dígame sí o dígame no. Así participamos. Entonces, uno, como le decía, cuando está con alguna sintomatología, ¿no es cierto?, de dolor de algo, ¿sí?, uno está limitado para hacer las cosas que realmente tiene que hacer o son cotidianas de uno. El dolor físico también puede estar relacionado con el dolor emocional. Ahí está donde lo que me interesaba mucho, ¿no? Con el dolor emocional. Dijo la pastora en un momento presentando el tema que hoy
íbamos a tratar un poquito, ¿no? Cuando nos duele el corazón, cuando nuestra alma está afectada y está dolida con situaciones de la vida, con situaciones que nos han tocado enfrentar desde niños o aún de adultos, ¿no? Uno todos los días afronta situaciones donde hay situaciones que duelen, ¿sí? Como por ejemplo una pérdida, como dijo la pastora. Yo pensaba una persona que te engaña, una persona que te miente, una persona que te traiciona. Duele el alma, duele en las emociones. Me pasó hace poco con un amigo, ¿no? Y lo tuve que hablar con él y decirle, la verdad que me molestó que me hayas mentido, aunque él me decía, no, fue una broma. Pero para mí fue lo que él me dijo tan certero. Y tuve que tomar una actitud de decir, bueno, lo vamos a hablar porque me estaba afectando, me dolía el corazón de saber que me había mentido. Para mí me quedó, me mintió. No es que tuve, bueno, fue una broma, no, 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 ninguna broma. Para mí había sido algo que marcó en ese momento, ¿sí? Estaba marcando en la relación, porque había una mentira de por medio, ¿no? Y decir, bueno, dolores por las emociones. Y claro, todo esto me llevaba a pensar, como le decía, uno analiza la vida, analizaba cuando era más joven y hay un montón de cosas sin resolver en mi vida que me provocaban dolor. El miércoles compartía con los hermanos, con los hombres, y les decía, una de las cosas que me pasaba era me comía las uñas. Dice que cuando uno se come las uñas, miren, ¿no? Los que saben, ¿no? Los psicólogos por ahí, dice que cuando uno se come las uñas porque tiene problemas con los padres. Y yo no me comía hasta la uña. Me comía la carne, me comía un poco más el dedo. Es más que me analizaba y digo, tengo los dedos torcidos que van para cualquier lado. Y pero saben que en el Señor pude resolver esos problemas porque entendí. Pero había algo que me provocaba dolor. El comerme la uña parecía quizás agradable en su momento, ¿no? Pero el dolor que tenía en mis dedos, el dolor que tenía en mis dedos era tremendo, ¿no? Y uno se provocaba el dolor, o sea, no era que yo quería o estaba pensando, no, 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 era algo inconsciente que estaba arraigado en mi inconsciente, en mi corazón, seguramente en mi espíritu, en mi alma, donde yo tenía que soltarlo para realmente poder ser libre, ¿sí? Un día Dios preparó todas las cosas para que tuviera relación con mis padres y hablar de cosas donde fueron sanadoras. Y realmente el dolor desapareció. Y hoy digo, tengo uñas, tengo uñas como una persona normal. Y digo, wow, pareciera una pavada, ¿no? Pero para mí el dolor que yo sufría cada vez que me comía las uñas y mi carne, y quedaba la carne, no podía tocar la lavandina, no podía lavar nada, no podía tocar el vinagre, el alcohol, nada. Y a veces el agua misma me hacía doler los dedos, porque claro, me quedaba la carne abierta, ¿no? Y yo digo, wow, pensando y meditando en todo esto, ¿no? Ese dolor que era algo emocional se fue transformando en algo físico y que lo trasladé a mis dedos, lo trasladé a mis manos, a mi carne. Pero saben que el Señor fue sanando, Él fue el que sanó y hizo que el dolor ese desapareciera. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Saben que, bueno, buscaba un poquito allí el dolor por la ansiedad. ¿Hay algún ansioso acá? No levante la mano. Ya levantó la mano. Ya lo vi, ya lo vi. Saben que cuando uno está ansioso, ¿sí? Vienen los dolores musculares, la tensión, la rigidez. ¿Uno cómo se pone cuando está ansioso? ¡Ay, me agarró la contractura! Bueno, baja un cambio, afloja un poquito. Y uno no afloja a veces, ¿no? A uno le cuesta aflojar. Había algunas cosas que me gustó sobre eso. Hay una palabra, bruxismo, dice, que es apretar o rechinar los dientes. Eso provoca, ¿qué? El dolor de la mandíbula y alrededor de la boca. Qué lindo, ¿no? Y uno se queda así.
¿no? Y uno empieza, ¿por qué no pasa más la hora? ¿Por qué no llega? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y cuándo va a ser? O a veces uno empieza, ¿no? No sé si le ha pasado, o tratar de fingir que está contento. Usted está mintiendo si está fingiendo que está contento y no lo está, ¿no? Está fingiendo así y empiezan los dolores. El dolor de la mandíbula, todo alrededor de la boca comienza a sufrir. Pero mire, dolor por la ansiedad. La misma ansiedad le va provocando dolor y todo se va manifestando exteriormente, ¿sí? Exteriormente. Después ahí teníamos, bueno, encontraba espasmos musculares, como recién le dije, el dolor en el pecho. Todo esto dentro de lo que es el dolor por la ansiedad, ¿sí? Cuando uno está ansioso, empieza ese dolor que siente que lo oprime, que siente que no puede salir, no sabe cómo va a reaccionar o qué es lo que realmente le está pasando. Y después la tensión. Y se le dispara la presión, esa es la tensión arterial. Y se dispara y empieza ahí el dolor de la nuca, el dolor de cabeza. Ah, pero si yo estoy bien y estaba bien y me estoy cuidando, sí, pero sabe que va un poquito más allá muchas veces de lo que uno se está cuidando, ¿sí? A veces nos cuidamos en la comida, nos cuidamos en un montón de cosas, pero no nos cuidamos en lo emocional. Y qué tremendo cuando hay un dolor emocional y que se manifiesta y se hace físico. Es muy difícil para los médicos incluso detectar, ¿sí? Cuando es algo emocional. Porque empieza a hacer estudios, lo manda a hacer acá, lo manda al cardiólogo, lo manda al psicólogo, lo manda al traumatólogo, lo manda al clínico para acá, para allá, para todos lados, para tratar de resolverle el problema. ¿Sí? Mire, me he hecho estudios por eso de la cabeza, por esos dolores que tenía, montones, pero montones de estudios. ¿Y saben qué me encontraron? Nada. Porque no era un dolor manifestado, no era algo, digamos, que tenía una patología clínica, sino que era por un dolor emocional, por un dolor del alma. Entonces, tuve que recurrir al Señor, recurrir a Dios. Cuando, obvio esto, yo ya estaba en el camino del Señor y allí Dios fue trabajando y fui entendiendo que el buscarle iba a traer sanidad a mi físico, a mi cuerpo, ¿sí? Puede afectar negativamente al estado emocional, ¿sí? Un dolor crónico que nos hace una dificultad para concentrarnos, ¿sí? Pasa que a veces yo analizaba todas las secuencias, ¿no? La dificultad para concentrarnos, ¿sí? Muchas veces también el aislamiento social. ¿Cómo que el dolor? Claro, yo analizaba, mi papá está atravesando un momento de salud, donde varias veces que tuve la oportunidad le dije que tenía que resolver cosas de su corazón, de su vida, ¿no? Hablándole como hijo en el Señor. Y veo que cada vez que lo invito a la iglesia tiende al aislamiento social. Nos vamos a reunir con nuestros hermanos y él tiende al aislamiento, a quedarse solo, ¿sí? Porque uno, claro, no, pero me duele acá, si voy a ir me va a doler, y si voy allá y también me va a doler, y es como que lo lleva el mismo dolor a tener ese aislamiento social que no le permite acercarse, pierde el interés de reunirse con gente, de estar en un lugar donde hay personas. Y genera una dependencia también. ¿Dependencia de qué? De los fármacos, ¿no? Muchas veces empieza a depender de una medicina, de la pastilla. Yo peleo con mi esposa que me dice, tomate esto, tomate lo otro, toma la pastilla. Y me cuesta tomar la pastilla. No porque no sepa tomar una pastilla, porque no quiero generarme esa dependencia de la pastilla, ¿sí? Hay personas, por supuesto, obviamente, esto es lo que a mí me pasa, ¿no? Si el médico le dice que usted tome la pastilla, usted tiene que tomar la pastilla. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hasta que el Señor haga el milagro. Por favor, no hagamos lío, ¿sí? Pero la dependencia de los fármacos dice que también pueden afectar la salud mental,
Wow, y ahí donde me volvía a mover la estantería, ¿no? Digo, Señor, afectar la salud mental. Claro, porque te empieza a generar esa dependencia de la pastilla, ¿no? De que sí o sí la tengo que tener para que se me calme el dolor. No hay otra manera que si no es con la pastilla. Y a veces, es como decía, no, generó esa dependencia al fármaco, esa dependencia de la pastilla, ¿sí? ¿Me va entendiendo? Y sabe que yo buscaba un poquito más allí esas cosas que nos hacen doler, ¿no? Porque me quedé con lo emocional, ¿sí? Una pérdida, un quiebre, ¿sí? Alguien que te miente, bueno, yo ya lo había dicho, ¿sí? Alguien que te defrauda. Los problemas también nos provocan dolor. Cuando tenemos que afrontar diversas situaciones de la vida, ¿no? Nos provocan dolor en el corazón, dolor en nuestra alma. Y cuando hablamos del corazón, hablamos del alma, donde están nuestras emociones, los sentimientos. Y afecta muchas veces nuestra voluntad. Muchas veces la persona que está atravesando el dolor, el sufrimiento, cae en la depresión, porque no sabe cómo afrontar ese dolor que está viviendo. Cae en la depresión. Claro, como decíamos recién, ahí es donde estaba la relación que yo me anotaba acá, me tiende a aislar. Entonces, ahí hay un montón de cosas en juego, pero uno tiene que entender que el Señor es el que quiere traer sanidad a nuestras vidas, a nuestras emociones, a nuestra alma. Amén. ¿Vamos bien? Bíblicamente yo encontré, me gusta siempre ir, ahora sí vamos a la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3. Hablando de los dolores, ¿no? Y resulta que allí estaba al principio de la creación esta historia, por decir. Dice el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y ella me hizo trabajar un poquito más, ¿no es cierto?, todo lo que estaba pasando aquí, la desobediencia del hombre, nuestra naturaleza caída, pecaminosa, y donde ahí en ese huerto del Edén, en ese jardín del Edén, donde comienza, ¿no?, el hombre y desobedece y comienza a acarrear las consecuencias de la decisión que tomó. Esto me hacía ver, bueno, una mujer que tuvo que sufrir para dar a luz sus hijos y luego lo que tuvo que experimentar con las decisiones de sus hijos. Digo, cuánto dolor en el alma. Pensaba yo, la verdad que me había puesto en el lugar de Eva y digo, su hijo mató a su otro hijo y qué tremendo dolor afrontar esa situación. Wow, digo, qué problema tan grande en la familia y cuánto dolor le habrá provocado no solo a ella, sino al hombre también. Y seguramente responsabilizándose por haber tomado esas malas decisiones, ¿no? Y ver esa palabra que Dios suelta y bueno, caímos todos nosotros, ¿sí? Caímos todos nosotros en esto, ¿sí? Porque día a día tenemos que salir a trabajar, ¿sí? Y a veces, como decía al principio, ¿no? Con dolores tengo que muchas veces hacer igual, ¿sí? Y hoy tuve la tentación de quedarme. Ve cómo está mi voz, estaba ahí un poco con la tos. Y me dolía un poco el pecho y Débora me fue la tentación. Quédate, quédate. No, me tengo que ir. Ya tenía ahí reservado. Después ella entiende, ¿no? Pero quería que me cuide. Quiere que me cuide, ¿sí? Porque no hace otra cosa más que cuidarme, mi esposa, ¿sí? Ahí en Primera de Pedro, Débora nos compartió la semana anterior.
y que le quiero compartir, 1 Pedro capítulo 5. Versículo 10. Yo encontraba como que muchas veces es parte de un plan mayor que Dios tiene con nuestras vidas, ¿sí? Y esto dice: mas el Dios de toda gracia, 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿sí? Entonces dice la palabra, después que hayáis padecido. ¿Y el padecimiento qué nos provoca? Nos provoca un dolor, nos provoca esa tristeza, muchas veces frustración. O sea, todo lo que mencioné antes, ¿sí? Pero entendía esto, que hay un plan divino, ¿sí? Que cuando nosotros salimos del proceso, salimos del dolor, dejamos eso, como que lo dejamos de lado atrás, ¿sí? Pero lo pasamos, ¿sí? Ahí Dios nos establece, nos fortalece, nos afirma, ¿sí? En sus caminos para poder adorar y exaltar su nombre y su presencia. Amén. Jesús experimentó el dolor de una pérdida. En Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Estaba sintiendo el dolor por la pérdida de ese amigo que había muerto. Y digo, wow, Jesús experimentó el dolor emocional. Lo vemos de ese lado, ¿no? Ahí en ese pasaje bíblico. Y me fui a Isaías 53, donde nos habla todo el sufrimiento que Él tuvo cuando dio su vida por nosotros. Un sufrimiento físico, el dolor de las espinas, de los clavos, el dolor en su cuerpo totalmente, que fue por cada uno de nosotros. Y experimentó el dolor, siendo Dios, experimentó el dolor físico para entendernos, y el dolor en su alma también, para poder entender y comprender el dolor que nosotros experimentamos y sentimos muchas veces. Y seguramente habrán habido más oportunidades que quizás no están registradas en la palabra, donde Jesús habrá experimentado el dolor. Y pensaba, ¿en qué trabajaba Jesús? ¿Saben qué era Jesús? ¿En qué trabajaba? Carpintero. Yo digo, las veces que intenté clavar una silla, la cama o algo, muchas veces me di en un dedo. Y ¿sabe qué pensaba? Digo, ¿habrá experimentado el haberse clavado o martillado un dedo? Ay, el dolor. ¿Y sabe qué pasa con el dolor? A veces se te fue el dolor de cabeza, pero te queda como, ¿cómo se le llama? ¿Resaca? ¿Puede ser? ¿O residuo? ¿Sí? ¿Puedo decir? ¿Sí? No dije que resaca porque haya tomado algo, no. Sino un residuo del dolor. Y parece que queda esa molestia, ¿no? Y bueno, a usted se le está yendo el dolor del dedo, pero es como que de ratos le punza, ¿no? Y hay como un latido. Y emocionalmente pasa esto cuando hay cosas que han marcado con dolor nuestro corazón. Ay, pero me parece que ya perdoné, me parece que ya lo resolví. Pero a veces vuelve a latir. Y a veces parece que está ahí, wow. Sigue, ¿no? Y es como que hay un residuo todavía de aquello que todavía no resolví. Y que parece que el dolor está ahí. Como que si fue recién que me golpeé. O cuando se golpea el dedo chiquito, ¿no? Que le provoca dolor. Después se roza con la media y le vuelve a provocar dolor. Y eso nos pasa muchas veces. Nadie nos puede decir nada porque no, alguien me dijo otra cosa que me marcó, me dolió. Entonces no puedo recibir lo mismo. O algo parecido o algo similar. Y ¿sabe qué, iglesia? Dios tiene que sanar el corazón. Amén. Jesús, en Mateo 5:4, está hablando allí de las bienaventuranzas.
Y dice que son bienaventurados ¿quiénes? ¿Lo leemos? Mateo 5, 4. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y muchas veces he compartido con la iglesia que cuando tenía un montón de cosas en mi niñez, que venía de mis padres separados, que el abandono de mi madre, un montón de situaciones emocionales tan fuertes que tenía que enfrentar siendo un niño. Y siempre les digo que lloraba todas las noches en mi almohada, todas las noches lloraba, diciendo, Dios, si vos sos real, yo quiero que me perdones, que me limpies, que me sanes, porque muchas veces me sentía hasta culpable yo de que mis padres se hayan separado, porque fue algo que me habían dicho. Entonces tuve que buscar a Dios. Y para mí ese, sin conocer a Dios realmente, en cada oración que hacía, cada noche que lloraba, y con todo el dolor de mi alma, un día lo encontré al Señor. Y Él sanó realmente mi corazón. Amén. Me dio consuelo, me dio esperanza. Me dio consuelo porque dice que los que lloran recibirán consolación. ¿Sí? Cuando me duele, ¿qué pasa? Lloro. Cuando me duele, lloro. Tanto físico como emocional. Amén. Y eso nos pasa. ¿Sí? Y dijo algo Débora ahí mientras que oraba en la apertura, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 8. Para cerrar en esta noche, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Está hablando allí de la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno busca la palabra de Dios, ¿sabe qué es? Es medicina para nuestra alma. Es medicina para nuestro cuerpo porque es la que trae sanidad. Y ya no voy a depender de la pastilla, ¿sí? Y pensaba allí, hablaba de esa dependencia al fármaco que hoy quizás no la tenemos o quizás alguno tenga por prescripción médica, como dije en un principio, pero la palabra de Dios es la que es medicina para nuestra alma. ¿Usted quiere ser sano de los dolores emocionales? Lea la palabra, busque la palabra de Dios. Busque a Dios a través de su palabra, porque esta va a hacer que se vivifique en su vida y traiga sanidad a su alma, ¿sí? A los pensamientos, esas emociones que fueron dañadas, que fueron de alguna manera ultrajadas. Pero el Señor tiene que traer sanidad. Amén. ¿Usted quiere la sanidad de Dios? Como dije, busque la palabra de Dios. Es medicina, es medicina, es medicina para el alma. Y cuando el alma está sana, se me fueron los dolores de cabeza. Se me fueron tantas cosas que sentía porque era como que uno somatizaba, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Somatizaba y buscaba en algo, como llamar quizás la atención. El mismo dolor del corazón hacía que me doliera el cuerpo. Pero no era que tenía nada, era solo algo que estaba tan guardado en el corazón. Y muchas veces tenemos cosas tan guardadas que solo Dios las conoce. Solo Dios sabe cómo tocar. Él es el doctor de doctores. Amén. Él es nuestro doctor. Y Él experimentó, y Él sabe, y Él conoce, y sabe lo que hay en cada corazón. Amén. Iglesia, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Esto es lo que Dios puso en mi corazón para compartir en esta hermosa noche. Y allí usted pueda comenzar a orar. No sé si usted se ha identificado, hay cosas en su corazón que necesitan ser sanadas por el doctor de doctores. Si hay dolor en el alma, quizás se quedó con alguna pérdida allí y no pudo todavía